capítulo 2 de las clases magistrales, y hoy el tema es sociedades anónimas que vienen a robarnos el corazón. Y por ahí suena estruendoso cuando uno dice a robarte el corazón de que un club de fútbol, que es una asociación civil, pase a ser una sociedad anónima, que significa que hay una persona o un grupo empresario que se apodera de todo un sistema deportivo, social y económico que tiene un origen. No nos olvidemos que el capítulo 1 se llamaba El origen, y ese origen tenía que ver con, por ejemplo, nuestra manera de educarnos, nuestra manera de entrar a un sistema social en el cual teníamos afecto, teníamos cariño, teníamos un lugar de pertenencia, practicamos deportes y fundamentalmente nos íbamos educando. Porque como les decía en el capítulo anterior, a mí el fútbol me hizo conocer la ciudad, mi barrio, el país, porque cuando uno acompañaba a su equipo de fútbol a Rosario, no sabía lo que era Rosario. La política me hizo conocer, por lo que les contaba en el capítulo 1, del peronismo, de la dictadura militar. Y fuimos atravesando a través de nuestra infancia, nuestra adultez, nuestra juventud, hasta llegar a la edad madura, por eso el famoso socio vitalicio. El socio vitalicio era quien había durante toda su vida aportado dinero y su vida a ese fin social y educativo que es un club de fútbol, que además tiene otras actividades y que está representado por la sociedad, por las mujeres, los hombres, los niños de la sociedad. Entonces, cuando entramos en el club y entramos en el tema de las sociedades anónimas y esa controversia de por qué lo que es nuestro tiene que venir alguien de afuera, que generalmente no tiene un sentido de pertenencia como el que tenemos nosotros, como el que tenés vos, a quedarse con algo que no les es propio, a apropiárselo simplemente para una ecuación económica, para decir de esto que es de otros, me lo voy a hacer propio para ganar dinero. Y siempre la excusa es porque de la manera que están siendo administrados o que durante 100 años fueron administrados, muchos de esos clubes pasaron por momentos difíciles que te quieren hacer creer que con este sistema de sociedades anónimas eso no pasaría. Y hay cientos de ejemplos en donde más clubes que se convirtieron en sociedades anónimas o quebraron, o tuvieron administraciones fraudulentas, o fueron abandonados por quienes eran sus dueños. Generalmente el hincha, como nosotros, como vos, jamás abandona su club. Y entonces me tengo que remitir a 4 hechos históricos y que para mí significan el momento máximo en el cual una persona, en este caso el hincha, defiende a los colores, no pide nada a cambio y simplemente se mantiene en el lugar, en su patria, en su infancia, que es en donde quiere nacer, vivir y morir. Y les quiero contar algunas historias que me tocó por suerte vivir en persona, en carne y hueso, que no me las contó nadie, que no las leí, que no las heredé. En el año 81, ustedes ya saben, lo conté varias veces, mi papá y mi hermano eran hinchas de San Lorenzo, y en el año 81 no me voy a olvidar que una tarde mi viejo y mi hermano salieron para la cancha de Ferrocarril Oeste, en donde San Lorenzo, el club amado por ellos, fundamentalmente por mi padre, que fue el dueño de esa historia, de que en mi familia se hicieran de San Lorenzo, salieron rumbo a la cancha de Ferrocarril Oeste a ver el último partido que antes de descender, San Lorenzo de Almagro, uno de los clubes más representativos del fútbol argentino, más representativos de la ciudad de Buenos Aires, jugaba con Argentinos Juniors, partido que iba a terminar con la derrota de San Lorenzo, 1-0, y se realizaba o se protagonizaba uno de los hechos deportivos, tal vez el hecho deportivo, porque San Lorenzo también tuvo el hecho político de que le robaron la cancha, de irse al descenso.
Y no me voy a olvidar nunca que yo, sabiendo que mi papá y mi hermano estaban en la cancha, vi el partido por televisión y lo padecí y lo sufrí sin ser de San Lorenzo, pero con un sentimiento de sangre tan grande y tan profundo de que mi familia estuviese en ese lugar pasando una de las tristezas más grandes de su vida. El club de sus amores, los Forzosos de Almagro, como digo siempre, el padre Lorenzo, fundador del club, dejaba la primera categoría en donde San Lorenzo había generado una cantidad de hinchas y fundamentalmente de socios del club, aportantes por amor, por cariño, por pertenencia, que hacían de San Lorenzo un club enorme. Y nunca me voy a olvidar tampoco que desde el televisor escuché una canción que entonaban los 20.000 estoicos hinchas de San Lorenzo que estaban ese día en Caballito, y lo recuerdo hoy, que pasaron más de 40 años, que la canción decía algo así como, mientras el equipo iba descendiendo y perdiendo el partido, Ciclón, Ciclón, te vamos a seguir, a donde quieras ir, Ciclón. Y ese himno que me llegaba a mi casa, que cantaba mi papá y mi hermano, con un sentimiento, me imagino yo, por lo que podía ver, y pese a que yo tenía 20 años, de una tristeza que no tenía fin. Y no era un momento de felicidad en donde están todos, donde está el amigo del campeón, donde los dirigentes se sacan fotos con los trofeos, donde el supuesto empresario que representa jugadores cotiza a esos jugadores y va terminando enriqueciéndose gracias a lo que San Lorenzo en su fuero íntimo genera, como son los jugadores de fútbol que empiezan de chiquititos y el club los educa, les da salud y los contiene. Los únicos que estaban y que se quedaron ese día una vez terminado el partido fueron los hinchas, regando de lágrimas a través de una canción que defendía la historia del club y les decía, donde vaya San Lorenzo, nosotros vamos a estar. Y la verdad que todos sabemos que San Lorenzo fue una de las hinchadas, es una de las hinchadas más creativas, y el Ciclón, Ciclón, te vamos a seguir a donde quieras ir, me parecía un himno conmovedor y que no representaba nada más que a San Lorenzo. Representaba al hincha del club más chiquito de la Argentina, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, hasta el más adulto, hasta ese vitalicio que durante toda su vida había aportado una causa tal vez abstracta, tal vez inexplicable. Se han escrito cientos de libros sociológicos, antropológicos, de sociología, quiero decir, sobre la posición del hincha, Freud y su libro sobre las masas, y nadie puede explicar por qué 20.000 tipos se podían poner a llorar y a juramentar fidelidad absoluta a colores, el azul grana en este caso. Muchos años después, seguramente alguno de los hinchas que en aquel momento decidió hacer un juramento de fidelidad y lealtad con San Lorenzo, iban a poder festejar un trofeo que San Lorenzo no había ganado nunca en su historia, que era la Copa Libertadores de América, por primera vez en su historia. Y reduzco todo a esto con la intención de decirles que fueron los mismos socios e hinchas del club los que en el peor momento lo sacaron adelante. No tuvieron que recurrir a ningún empresario, a ninguna corporación árabe, a ninguna corporación colonizadora inglesa para restituir las banderas de San Lorenzo. Y ahí estaba, como Discepo lo decía en el año 1945, el hincha lo da todo a cambio de nada. 2 años después, también me tocó ser protagonista de lo que para mí en aquel momento fue una alegría, que era el descenso de otro de los grandes del fútbol argentino, Racing. No me voy a olvidar nunca 2 hechos que marcan gráficamente y en aquel momento visualmente y hoy en la memoria lo que hicieron los hinchas de Racing para sobreponerse a un descenso que también al primer campeón mundial del fútbol argentino, Racing, lo llevaba a su peor estado deportivo, que era la academia, como se lo llamaba, por cómo practicaba el fútbol, por lo que significaba Racing, primer campeón mundial, a lo más bajo, a lo que se podía llegar deportivamente para uno de los grandes argentinos, que era el descenso. Y otra vez,
En aquel partido contra Racing de Córdoba, en donde Racing creo que perdió 3-2 o 4-2, a veces la línea del tiempo de la memoria a mí me falla porque no trato de ir a buscar en la literatura o en la computadora cifras exactas, sino que trato de recrear estas historias de una manera libre y como me las acuerde, porque creo que es lo más sano. Y recuerdo que aquel partido con Racing de Córdoba, que Racing hizo de local, Racing de Avellaneda hizo de local y descendió, los hinchas de Racing, diferente a lo de San Lorenzo, porque cada aldea tiene sus propias maneras de expresarse, empezaron a insultar a los jugadores veteranos de Racing que estaban en el equipo y a defender a los jóvenes que estaban descendiendo, como que separaban lo nuevo de esos jugadores que por ahí no habían sabido llevar adelante la historia de Racing a través de un partido de fútbol. Y eso provocó, no se olviden que en el año 83 o en el año de 81, recién eran los albores de la democracia, y en aquel partido del descenso de Racing había un desarrollo o una distribución de la policía por parte de las fuerzas militares extremadamente exagerado. Y cuando la gente de Racing empezó a abrirse al enojo, porque Racing perdía la categoría, vino una represión que lo que recordamos esa época era absolutamente descarnada, pegándole a la familia, a los chicos, a los hombres, que lo único que trataban de expresar era su tristeza y su enojo porque Racing perdía la categoría. Y ese día se vivió en Avellaneda como un día de una represión absoluta. Varias horas después de terminado el partido, la policía en las calles le pegaba a todo aquel que circulaba por Avellaneda, dándole un marco prácticamente de tragedia a ese descenso de Racing, en un territorio de violencia absoluta. O sea, contrariamente a lo que había pasado en San Lorenzo, que era una especie de rito y de poesía sagrada de la gente brindándose a su club, en este caso la represión hacia los hinchas de Racing era atroz. Una semana después de haber descendido Racing, tenía que jugar su último partido en cancha de Independiente. Estamos hablando del año 83. Había sido tan cruenta la represión de aquel partido de una semana antes en el que Racing descendió, que los hinchas de Racing decidieron, por miedo, se estaba viviendo en el fútbol una etapa de violencia terrible, como la caída de la dictadura y el emerger de la democracia, los últimos atisbos de los militares no queriéndose rendir al pedido del pueblo argentino, que era que termine con estos acontecimientos bárbaros. Y los hinchas de Racing, en su gran mayoría, decidieron no acudir al último partido en cancha Independiente. Además, Independiente ese día, del último partido del campeonato, se podía consagrar campeón ganando el partido. O sea, era un hecho inédito y que no se volvió a repetir y difícilmente se repita en el fútbol argentino. En el clásico de Avellaneda, Independiente se podía consagrar campeón y Racing ya estaba destinado al descenso. Más allá de la fiesta de Independiente y lo que a mí me acontece, porque soy independiente, fui y lo seré, a mí me llamó la atención un hecho que me pareció extraordinario. La tribuna visitante Independiente es una de las más grandes, o era de la doble visera, era una de las más grandes del fútbol argentino, porque entraban 28.000 personas. Ese día la gente de Racing decidió no ir en repudio a la violencia que había sufrido en el partido anterior. Pero no iba a dejar Racing de despedir a su equipo en un último partido cuando pasaba a una categoría menor en donde se sentían avergonzados. Y no me voy a olvidar que la tribuna visitante de la cancha Independiente aquel día estuvo semi vacía, pero que los que sí concurrieron con todas sus banderas fue la Guardia Imperial. Aquel día, de felicidad para los de Independiente, la Guardia Imperial, otro símbolo del fútbol argentino, porque fue creada en el año 60 por sus propios hinchas, por sus socios, decidió que si era necesario tener una batalla campal contra las fuerzas de seguridad que seguramente iban a reprimir, la Guardia Imperial no iba a faltar para despedirse de su equipo. Cuando uno es chico,
tiene la sensación de que los colores son más brillantes, son más nítidos. Y era impresionante ver en esa tarde de sol el cemento de la tribuna quemando, ardiendo, y al mismo tiempo ver las celestes y blancas banderas de Racing, de la Guardia Imperial, estoicamente, sufriendo a Independiente campeón, la vuelta olímpica, un partido que fue absolutamente controlado por Independiente, con gol de Justi, con gol de Trocero, 2-0, campeón. Independiente campeón, era mucho peor de lo que le había pasado a San Lorenzo, porque a Racing no solo se iba de la categoría, sino que además que su rival clásico celebraba un campeonato. Y ahí estaba la Guardia Imperial, y ahí estaba preparada para lo que iba a ser un seguro enfrentamiento contra la policía, la infantería, chicos presos, golpeados, despidiendo y honrando la historia de otro club que era una asociación civil sin fines de lucro, manejada por sus propios socios. Años después vendría la etapa más oscura de Racing, cuando una jueza hablaba de la desaparición que había dejado de existir, el gerenciamiento, los dueños del dinero que venían a salvar a un club, terminaron abandonándolo, casi quebrándolo. No se sabía qué iba a pasar con Racing. Y por suerte, en un ciclo que se revirtió, nuevamente era la gente de Racing, sus socios, sus hinchas, los que volvían a poner y a escribir en la historia que Racing pertenecía al mundo grande del fútbol, jugando en primera, volviendo a salir a campeón después de mucho tiempo, más allá de que había sido el gerenciamiento quien había cortado los 35 años, pero con temas políticos y económicos en el medio que terminarían destruyendo a Racing. Así como en San Lorenzo su gente hacía una promesa de volver a acompañarlo hasta donde sea, Racing volvía a instalarse en el verdadero mundo del fútbol como corresponde. Pasarían muchísimos años, el fútbol argentino saldría campeón del Mundial de México, con Diego Armando Maradona, surgido de Argentinos Juniors, escuela, fábrica de jugadores que representarían a la selección argentina, la cuna de la selección argentina, un club chiquitito así, pero con dirigentes del club que se formaban ahí, que crecían en Argentinos Juniors, en la Paternal, y que sistemáticamente con una organización de sostener y cuidar a sus hinchas, a sus socios y a los jugadores, a las jugadoras de sus disciplinas, creaban los cebollitas, creaban una escuela de fútbol que daría al mundo, a través de su figura máxima, Diego Armando Maradona, una estrella, para mí, jamás igualada. Por lo que Maradona representaba, no había nadie que represente los valores de la patria para él, Villa Fiorito. Todavía hoy la casa está intacta en donde nació Diego Armando Maradona. Y su pueblo villero está orgulloso de que ahí haya nacido Maradona, en la pobreza, en la tristeza, en la carencia. Y nunca venderían Villa Fiorito, porque ahí nació el Diego. Sería un embajador internacional, elegiría un club pobre del sur de Italia, al quien lo llevaría a lo más alto del mundo a pelear contra las corporaciones, las sociedades anónimas de los clubes del norte, la Juventus, el Milan. Y Diego Maradona llevaría la bandera de representación de la gente y, entre otras cosas, el partido contra los ingleses, a quienes hoy muchos políticos o exjugadores nombran como los grandes salvadores de los clubes argentinos. Vendámosle a los ingleses, a esos que Maradona, con un gol con trampa, demostrando que con la trampa también se puede ganar, y a los 10 minutos, construyendo el gol más artístico, más poético, más patria que se pueda haber realizado adentro de un campo de juego. Le volví a decir al mundo y a los ingleses colonizadores que la Argentina no se vende, que la patria no se vende y que los clubes de fútbol tampoco se venden. Porque ¿quién podría comprar o ponerle a Maradona una camiseta que no sea la de Argentina, la de Boca o la de Argentinos Juniors? Nadie.
Porque aunque Diego usó la camiseta del Napoli, nadie dudaba de que Diego era de los argentinos. Años después, le tocaba a River. Tal vez, pienso, me tocó viajar por el mundo, uno de los clubes como institución más importantes del mundo. Por la parte social, fundamentalmente por la parte educativa. River no fue un club que se quedó con el fútbol, creó un jardín de infantes, creó un colegio primario, creó un colegio secundario y un colegio terciario, universidad. En River podés disfrutar de 60 disciplinas. Ser de River para el de River es ser como una cuestión nacional, una parte del país en donde la bandera reza River el más grande. Lo dice su himno, lo dicen cientos de músicos y artistas que le dedicaron su arte a engrandecer a River. Pero como el fútbol se gana, se empata o se pierde, le tocaría a River también vivir uno de los momentos más penosos de su historia, el descenso otra vez. Y recuerdo, porque también me tocó vivirlo por una cuestión de contemporaneidad, recuerdo cómo fue el final de la gente de River en aquella tragedia del descenso, entre comillas. Pero sí, para el hincha descender es... Para el hincha, no el hecho de descender, sino del hecho de que los otros te vean descender. De que el de Boca veía descender a River, que el de Independiente veía descender a Racing. Era un hecho penoso, que rozaba la tragedia. Y River lo expresó a su manera. No me voy a olvidar que en aquel partido con Belgrano de Córdoba, donde River, con un estadio absolutamente colmado, eligió despedir a su equipo a través de la violencia. Terminó el partido con Belgrano de Córdoba y sus hinchas expresaron su enojo a través de la violencia. Recuerdo que no hubo menos de 60 o 70, porque me temé el trabajo mientras los noticieros hacían cadena nacional, con las situaciones de violencia que se iban viviendo en los alrededores de Núñez, adentro del estadio mismo, los focos de incendio. River eligió prender fuego la ciudad. Así como San Lorenzo acompañaron una canción poética, Racing enfrentó a la policía y a las fuerzas de seguridad. Todo tiene que ver con etapas que se vivían políticas y sociales en el país. River entendió que había que prender fuego la ciudad para expresar el enojo. Sus socios, sus hinchas, no en este caso la barra brava, porque era imposible que 60 focos de incendio los provoque una sola fracción, sino que era el pueblo riverplatense el que expresaba su disgusto y su enojo. Pero jamás pensaba que la manera de salir de esa situación penosa era llamar a un empresario, a una organización política, a una corporación económica, extranjera o nacional, para que el club se convierta en otra cosa que no sea un club de sus socios. Obviamente que sus dirigentes no aparecieron, que las empresas que sponsoreaban a River le dieron la espalda, y otra vez la gente, sus hinchas, eran los que expresaban a lo largo y a lo ancho de la ciudad su malestar como fórmula para expresarle al mundo el enojo que tenían, pero que no iban a abandonar a su institución. Pocos años después, River, otra vez dirigido por sus propios socios, por sus hinchas, continuando con ese plan de club social, deportivo, que contenía a todo el barrio, a todos los chicos que estudian en la Universidad de River, en el colegio, lograba el título más grande que puede lograr un club. Campeón del mundo, campeón de la Libertadores de América, que como hecho deportivo significaba el logro máximo, estar en el sitial único y de privilegio que un hincha quiere tener, en esa cuestión de creer en un abstracto, creer en una ilusión, creer en lo imaginario. Pero de eso se vive en el fútbol, de algo que es imaginario, y que creamos y que crea el hincha de fútbol para que la vida, que es horrible, se convierta en algo mejor. Y River lo hizo a través de su pueblo. No llamó a ningún árabe, a ningún inglés, a ningún norteamericano. Y River se constituyó otra vez en una potencia mundial. Por último, le tocaría pasar a Independiente por el lugar más oscuro
que un hincha o un socio independiente podía pensar que alguna vez tenía que atravesar. El Rey de Copas, la institución social y deportiva ejemplo para el mundo entero, que contenía a toda una ciudad, a todo un pueblo, Avellaneda, se iba a ir al descenso. Entonces, en ese momento, uno podría pensar, el político que dirige no sirve, el dirigente del barrio ya está acabado, el fútbol se convirtió en un negocio tan grande que solo es para entendidos, hay que venderlo, hay que dárselo al sistema extranjero, ellos tienen que venir y colonizar y te van a solucionar todos los problemas. Un club como Independiente que tenía 65 disciplinas deportivas. Vos ibas a Independiente y podías estudiar en el colegio, integrar el equipo de vóley. Independiente tenía una de las bibliotecas más completas de Avellaneda. Si eras una mujer podías jugar al hockey, waterpolo, hacer actividades de todo tipo. Independiente contenía a la ciudad. Sin embargo, se usaba una derrota deportiva para hacerle creer al pueblo que lo mejor era que todo ese estado de situación que tenía la ciudad debía venderse al poder extranjero. Que iba a venir un inglés con mucha plata, iba a comprar Independiente e Independiente se iba a constituir en una potencia mundial. Algo que Independiente ya había sido durante el trayecto de toda su historia. 7 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales, la delantera de Independiente integrando completamente una selección argentina que daba lujo, que ganaba en la cancha de River a los ingleses. O sea, convertían la verdad en mentira, simplemente por un hecho deportivo, que Independiente le había tocado descender. Obviamente el pueblo rojo, que contrariamente a lo que habían hecho, todos había despedido a su equipo de la primera con aplausos. La gente aplaudía como una contradicción imposible de describir, que el equipo perdía. Y a los que estábamos y éramos protagonistas, viéndolo por televisión, decíamos, ¿pero cómo? ¿Se aplaude la derrota? Y yo creo que lo que se aplaudía era un episodio último y final de una serie que había sido hasta ese momento la historia de Independiente, que había estado plagado de felicidad. Ser de Independiente era un orgullo nacional. Y yo me acuerdo que mi tío, cuando yo era muy chiquito, siempre hacía una misma coreografía, una misma escena. Cuando venía gente que lo conocía, empezaba a caminar encorvado, como que tenía un problema en la espalda. Entonces automáticamente el que lo venía a saludar le decía, ¿qué le pasa a Longobuco que está así encorvado? Y mi tío le contestaba, no, camino así por el peso de las copas. Y a mí eso me causaba una alegría enorme, porque si bien era un chiste simple y casero, a él le representaba un orgullo. Un orgullo que el descenso nos hacía perder. Pocos años después, con los hinchas y los socios del club, Independiente lograba, sin la ayuda de ningún empresario, de ninguna organización económica y política, un hecho deportivo que no tiene antecedente en el mundo. El club, manejado por sus socios, ganaba un campeonato, y esta vez su segundo campeonato, en el estadio más emblemático del mundo, el Estadio Maracaná, y contra el Flamengo, el Boca brasilero. Independiente, a través de su equipo deportivo más importante, volvía a instalarse en el mundo, sin la necesidad de acudir a ninguna ayuda externa, extranjera, ni vender el club. Daba la vuelta en el Maracaná, con un penal de Barco, contra el Flamengo, que después le vendería jugadores al club más grande del mundo, el Real Madrid, ganadores de la Champions, el trofeo más importante de Europa. Entonces la felicidad y la angustia, la tragedia y la alegría, o el drama, a que nos lleva el fútbol, no tiene por qué cambiar su idiosincrasia y su origen. Sus fundadores, los herederos de esos fundadores, que a su vez le dan la herencia del club a otros chicos y así, y así, y así, y así. Hoy se instala en el mundo moderno, y se instaló hace muy poquito, y además lo quisieron instalar locamente, a través de mentiras,
la organización mediática, la organización política, la organización económica, que el único club que no había descendido en toda la historia, fíjense qué curioso, le acabo de mencionar River, Racing, San Lorenzo, Independiente, clubes que tocaron fondo y se levantaron a través de su propia gente. Viene Macri con un plan siniestro, como todo lo que toca Macri, con todo lo que hace Macri, le pasó al país. Macri le hizo al país lo que no le pudo hacer a Boca. Macri venía a ofrecerle al mundo Boca que a través del mundo árabe él podía darle a Boca lo que a Boca le sobraba, que es prestigio, títulos. No nos olvidemos que Boca ganó 6 Copas Libertadores, que ganó 2 o 3 campeonatos mundiales, que Boca se convirtió en el movimiento popular más grande de la Argentina, expresándolo en una revolución que hace la gente de Boca con Riquelme para evitar totalmente esta colonización que Macri quería hacer con factores extranjeros. Y fue el pueblo de Boca el que salió a la calle, el que no necesitó un descenso para expresar que el fútbol argentino fue y será de los hinchas argentinos, y que los clubes argentinos pertenecen y son y serán de aquel que por más de un siglo se convirtió en la bandera que deseó elegir porque heredó o porque así lo decidió para toda su vida. Así como no elegimos nacer, no elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestros profesores en la universidad, no elegimos a veces el trabajo y nos tenemos que acondicionar o acomodar a lo que podemos hacer o nos dejan hacer para poder sobrevivir. Lo único que sí elegimos es nuestro club de fútbol. No tengo la capacidad intelectual para explicar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Sí lo estudio, lo pienso, pero lo que sí me enseñó esa permanencia, esa pertenencia con amigos de la infancia, que todavía son amigos hoy, con amigos de otros clubes, a los que lo veo sufrir, ser felices, padecer, dejar todo por su club de fútbol, inexplicablemente, que lo único que elegimos es el color que nos va a acompañar toda la vida, como un hecho patológico, misterioso, que no podemos dilucidar. Y hasta aquel que alguna vez decidió abandonar a su club por una derrota deportiva, porque no estaba de acuerdo cómo se organizaba o se manejaba o se gobernaba ese club, siempre se termina volviendo al lugar donde se amó la vida. Y en este caso, para mí, en esta charla que estoy dando, es el club de fútbol. La demostración de Boca ante los barcos extranjeros, los aviones extranjeros, las ideas extranjeras, llenas de planes de colonización, de estadios nuevos. Hasta le hacían creer que Haaland podía llegar a jugar en Boca o Mbappé, con tal de convencerlos de que voten a Macri para, como decía Riquelme, le roben el corazón. Y el pueblo boquense, así como los pueblos de los equipos grandes que descendieron, se opuso a cualquier cambio que tuviese que ver con el club sea de otra persona y no nuestro. El pueblo boquense se expresó en las calles, donde lamentablemente hoy la política, ante un gobierno colonizador, extranjerizante, vendedor de las tierras, vendedor del litio, del petróleo, que jode a los jubilados, que jode a los maestros, que jode a la educación, que quiere sacar todo lo que los clubes de fútbol tienen. Todo. Eso que tiene la patria y que la patria está vendiendo, los clubes de fútbol lo estamos defendiendo. Por eso este capítulo de Sociedades Anónimas, más que nada tiene que ver con mostrar que acá no se trata de ganar plata, acá no se trata de ser rico, acá no se trata de lo que nos quieren vender, de que si vienen de afuera a comprar lo nuestro, como sí pudieron hacer con Messi. A Messi lo sacaron de su patria por cuestiones económicas. La patria de Messi, futbolística, era el Barcelona. Y no puedo dejar de recordar que cuando a un jeque árabe se le ocurrió cumplir su fantasía de crear su propio equipo de fútbol para jugar a los soldaditos,
Nosotros cuando éramos chicos jugábamos con los indios, con los soldaditos, los jeques árabes juegan con personas. Yo me compro esta persona, yo me compro esta otra persona, y así van armando sus ejércitos de juguete o imaginarios que después con el tiempo se convierten en ejércitos verdaderos, porque van invadiéndote, porque van robándote las tierras, porque van sacando la materia prima, y eso genera hambre, y eso genera desocupación, y eso genera desazón, infelicidad, que es mejor ser infeliz con lo propio que feliz con algo que no te pertenece, y que sabes que un día te lo van a sacar, que es ser esclavo, que es que te lleven a una esclavitud eterna, y que no es una esclavitud elegida, porque en definitiva, como dice un amigo mío, peleamos para ser esclavos, no para ser libres. Seguramente ese amigo mío también lo heredó de algún libro, ese pensamiento o esa enseñanza. Y aunque peleemos para ser esclavos, defender nuestros clubes, pelear por las banderas, pelear contra la policía cuando nos viene a reprimir, quemar la ciudad cuando no estamos de acuerdo con lo que está pasando, no me parece una mala idea, si es para defender lo nuestro. Nuestra herencia, como digo siempre, ¿no? Esto me lo dejó mi papá, esto me lo dejó mi mamá, esto me lo dejó un tío. ¿Por qué no lo voy a defender? ¿Por qué lo voy a entregar para la felicidad de unos pocos? A través de la creación de una mentira que te hacen pensar que vas a estar mejor. Y volviendo a Messi, este jeque árabe que quería comprar el mundo, se pensó que comprando a Neymar, que comprando a Mbappé y sacándolo a Messi de su patria, iba a generar el equipo de fútbol más fantástico de la historia del fútbol, de la historia del deporte más popular del planeta. Y creó el equipo más poderoso del mundo, vendiéndole al mundo justamente, a la televisión, a las corporaciones periodísticas, al poder político, que él con su poder económico iba a conquistar el fútbol, el mundo del fútbol. Su logro deseado y máximo era ganar la Champions League. Jamás lo pudo hacer. Jamás pudo lograrlo, porque con el dinero podés comprar todo lo que quieras, pero como un día me dijo el maestro don Julio Humberto Grondona, a veces la pelota pega en el palo y sale, y a veces la pelota pega en el palo y entra. Y él que me quería decir con esto, que por más poder económico, político, la trampa, el engaño y todo lo que le pongas poner como ingrediente a este sistema económico y poderoso que se ha convertido el fútbol, si la pelota pega en el palo y se va, perdiste. Y le tocó al equipo de Paris Saint-Germain que una asociación civil, como el Barcelona en su momento, y otra asociación civil, como el Real Madrid, o otras, eviten que puedan concretar en lo que hubiese sido nada más que un resultado de un partido de fútbol, una experiencia política, económica, de abayazamiento de todos los derechos de la gente. Que el derecho es a tener lo que yo quiero tener. Y que vos no me lo puedas sacar porque sos más poderoso. Y así se desmanteló el Paris Saint-Germain. Pero cumplieron su objetivo, y fíjense que rara, que extraña metáfora, o que extraña, no sé cómo se dice. El equipo del Catarí, que organizó el Mundial y que contrató todas estas figuras para promocionar su Mundial, un Mundial bañado de sangre, porque no sé si saben que mientras se construían los estadios, se usaba mano de obra venida de países pobres que morían aplastados por los cimientos de los estadios que en construcción iban dejando un tendal de muertos a través de estas construcciones, pero de eso no se hablaba. Qatar, uno de los equipos más poderosos económicos que era Paris Saint-Germain, de 32 equipos que jugaron el Mundial, con todo ese poder económico, salió número 32. Entonces, como no tengo la materia prima, que son los futbolistas, voy y las compro en el mundo. Y le robo al mundo lo que yo no puedo producir. Y con eso que robo, no solo los colonizo, sino que además los esclavizo. Qatar fue el último equipo en la tabla de posiciones del Mundial. Curiosamente, un equipo formado por chicos que nacieron en Catamarca, en La Rioja, en Entre Ríos, en Santa Cruz, en lo más profundo del Chaco, en lo más profundo de Tucumán, se consagraban campeones del mundo. Y esa es la aplicación más simple que te demuestra que cuando te vienen a privatizar y a robar los clubes, lo que quieren sacarte es la materia prima. Les chupa un huevo el colegio, les chupa un huevo el vóley, les chupa un huevo el coro, la peluquería, la gente que se junte a charlar de política, a tomar un café dentro del bar del club. Quieren la materia prima, quieren la riqueza de los clubes argentinos. Entonces creo que es deber, obligación
de mi parte y de todos los que alguna vez formamos parte de un club y nos educamos y tuvimos amigos y lloramos y reímos y conocimos gente y conocimos nuestro país, porque te digo, yo conocí la ciudad y la Argentina gracias a mi club. Independiente jugaba en Jujuy y allá vamos. Y yo no sabía lo que era Jujuy. No sabía lo que era la policía, ya lo conté anteriormente. No sabía lo que era una villa miseria. Conocí una villa miseria cuando me fui con los pibes de la hinchada y me llevaron y vi lo que era una villa miseria. Y entendí que había otra clase de gente que la pasaba mal, en el mundo pequeño mío que la pasaba bien. El fútbol me enseñó la vida. El fútbol me enseñó todo. O sea, que no es solo un partido de 11 contra 11, donde la pelota va de un lado a otro y se simplifica con ese tipo de mensaje. El fútbol, a través de sus clubes, son lo que es la universidad, el colegio, la medicina, la salud, la política, porque los clubes de fútbol tienen agrupaciones políticas fortísimas. Y creo que es lo que tenemos que defender. Como San Lorenzo, como Racing, como Independiente y River, cuando tocaron el subsuelo más profundo que puede encontrarse, que es la máxima derrota deportiva, decidieron, en vez de rendirse y entregar los clubes, defenderlos, cuidarlos y proteger a la sociedad en sí, que eso es lo que hace el club de fútbol. Es un sistema, es una gran cacerola de contención en donde estamos todos adentro, por H o por B, porque tiene que ver con el folclore, con la historia, con la idiosincrasia de los argentinos. Lo primero que hacemos, y lo vimos con Maradona en Oxford, le tiraron una naranja y empezó a hacer jueguito, no la peló y se la comió. Si está bien, si está mal, si es bueno, si es malo, si nos hace mejores o peores, si somos ejemplo o no somos ejemplo, si somos felices o no somos felices, no lo vamos a saber nunca. Lo único que sabemos es que esa herencia, esa tierra que es nuestra, en donde crecen los mejores deportistas del mundo, la tenemos que cuidar. Porque gracias a esos deportistas que exportamos y van al mundo, los clubes se engrandecen y se enriquecen. No necesitamos que nadie venga a explicarnos justamente en el tema fútbol cómo hay que administrar o cuidar un club. Lo que necesitamos es que el país tenga mejores políticos, mejores dirigentes, mejores educadores, mejor distribución de la riqueza. Gente de bien, le llaman ahora. Que en vez de trabajar para lo de afuera, trabajen para lo de adentro. Entonces yo, en este capítulo, lo único que quiero es que reflexionemos y pensemos seriamente en defender a nuestros clubes, que nuestra infancia, nuestra patria, nuestra familia, nuestros hermanos, tíos, abuelos, madres, hijas, primas, que no hay duda que alguna vez en la vida pasaron por un club de barrio, de la ciudad, o gozaron y disfrutaron con la selección argentina. Entonces defendamos lo nuestro, echemos al invasor, echemos al que viene a colonizarnos y hagamos como hizo el pueblo boquense. Salgamos a la calle para defender a nuestro club. Y el que no lo haga, que sea feliz pensando que ser esclavo es una manera hermosa de vivir. Este es el capítulo 2, suscríbanse al Duca, pronto el capítulo 3. Besos y abrazos para todos.